Buenos días, México. Nos encontramos con uno de los artistas más atemporales de la industria del rock en México, Liber Terán. Hola. Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar hablando del futuro hacia el pasado, sobre todo con sus dos nuevos materiales que se encuentra, bueno, en este caso promocionando. ¿Nos puedes contar un poco sobre el que estás promocionando en Estados Unidos? Sí, bueno, el más reciente se llama The Best Of y es un disco recopilatorio de 15 temas que lancé ahora en febrero pasado en Estados Unidos y Canadá. Y es la recopilación del trabajo como solista que he hecho desde 2007, después de que estuve 15 años como vocalista de Los de Abajo, y que pues, me independicé y empecé esta etapa solista. Entonces, en estos 10 años, esto pasó en 2007, empecé como solista. Entonces, en 2017 estoy cumpliendo 10 años de solista y este trabajo de The Best Of es esa recopilación de estos 10 años, que son 4 discos en estudio. El primero se llama El Gitano Western, que salió en 2008. El segundo se llama Tambora Sound System, que salió en 2010. Luego hice un tercer disco que salió en 2012, que se llama Errante. Y el último disco que lancé es un EP que se llama Cantante Solitario en 2015. Y luego el año pasado saqué un sencillo que se llama Lluvia Ardiente. Entonces, en realidad, este trabajo de The Best Of son como, a mi juicio, es una recopilación que yo hice, como de las canciones más representativas de esos 4 discos, de estos 10 años. Entonces, lo lancé allá con una disquera independiente, que se llama Regalia Records, y bueno, pues está bien, está teniendo muy buena aceptación, he estado como llegando a oídos nuevos, ¿no? Sobre todo de generaciones que me conocían de la época de Los de Abajo y generaciones también que no me conocían en esta faceta en solitario. Y pues bueno, creo que es una buena retrospectiva de lo que he hecho en solitario. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Mencionabas el Gitano Western y Tambora Sound System. El año pasado hice una edición especial de esos 2 discos, porque pues fueron mis primeros 2 discos en solista. Y eso sí está editado aquí en México, tanto en formato físico como en formato digital. Y todo el año pasado lo lancé junto con un sencillo que se llamó Lluvia Ardiente, lancé un video. Y bueno, pues quise como también con algunos remixes nuevos que me hicieron y algunos que tenía como guardados. Entonces fue una edición especial también conmemorativa de esos 2 discos, como para actualizar mi producción discográfica. Entonces van un poquito de la mano. El de The Best Of lo voy a lanzar también aquí en México, yo creo que más tarde en el transcurso de este año. O sea, primero quise salir allá donde mis discos no estaban todos editados, ¿no? Y donde la gente me conocía pues menos en esta faceta. Y luego lo voy a sacar aquí para que todos, pues todos los fans que tengo en estos 10 años lo puedan conseguir, y también para que mucha gente que no conoce mi trabajo en solitario aquí en México lo pueda tener y pueda también escuchar los 4 discos resumidos en un disco, ¿no? Porque también mis discos han sido como muy diferentes entre sí. O sea, cada disco en mi carrera en solitario tiene como mucho esta aventura de buscar nuevos sonidos, nuevas tendencias. Entonces, si tú escuchas, por ejemplo, el Gitano Western, te quedas con una idea de Liber Terán, pero no te quedas con toda la idea que representa mi carrera, ¿no? O escuchas Tambora Sound System, pues es un giro importante. Y luego donde me fui a trabajar más con música de tambora, música de banda sinaloense mezclada con música electrónica y música del este de Europa, de música balcánica, de fanfarrias balcánicas. Y a diferencia de Gitano Western, es más un disco como experimental, más como con un sonido más de banda, totalmente de banda, electrónica. Y en cambio el Gitano Western era un disco como más country rock, como gypsy, con un ensamble más rockero, ¿no? Un poquito más de rock clásico, ¿no? Con influencias de cosas norteñas también, pero un poco más así gypsy country. Y pues después te vas Errante, que es un disco donde me voy más a la onda de la música griega, la música turca, de la música del rock de los 60s, como citando a los Beatles en su disco de Revolver. Sí. Entonces hago más como, es un disco rockero, pero con esos toques más griegos y turcos. Y luego en Cantante Solitario me fui totalmente a una onda eléctrica, más que electrónica. Retomé cositas así de Errante, pero es totalmente medio eléctrico y más rockero.
en general. Entonces, son como 4 discos muy distintos entre sí. Entonces también por eso dije, voy a hacer The Best Of, porque quiero que la gente en un solo disco conozca como mis facetas, ¿no? Y esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Cuándo escucharte? ¿Cuándo escuchar a Liberterán? ¿En qué momento me Exacto. pueden escuchar? Bueno, voy a empezar normalmente toco... Me gusta estar activo en la escena tocando. Y este año, en este 2017, voy a empezar a tocar en junio. Voy a empezar a tener algunas fechas a partir de ahí. La primera va a ser el 17 de junio en el Foro Alicia. Y voy a regresar a la Alicia porque aparte en el Alicia fue el primer foro donde salí a tocar como solista en el 2007. O sea, inclusive cuando todavía estaba en los de abajo y cuando me estaba saliendo de la banda, ahí empecé a tocar, ahí expuse por primera vez mi material y mi concepto solista. Entonces, desde el 2013 no toco ahí. O sea, llevo como 4 años sin pisar ese escenario. Entonces quiero como regresar ahí también un poco para también simbólicamente empezar este año ahí, otra vez. Es un foro que me gusta bastante. Y de ahí voy a empezar a tocar en varios foros. Voy a hacer como una gira como de varios foros un poco pequeños aquí en el DF y en los estados circundantes al DF. Y ya de ahí voy a empezar como a saltar más a festivales y cosas así. Entonces, con la idea de tocar en Estados Unidos y Canadá en 2018 y hacer cosas más en el extranjero. Pero en realidad siempre mi proyecto como solista se puede adaptar a cualquier foro. O sea, también como que he sido solista estos 10 años también como para no tener que estar casado con un grupo y no tener que estar casado con una instrumentación, o sea, con un grupo de músicos que solamente o caben en un escenario grande o no me los puedo llevar a un lugar pequeño, sino me gusta tener varios formatos. Entonces de repente que veas a Liberterán con una banda pequeña de 4 músicos, o que puedas ver a Liberterán con una big band, ¿no? Entonces como que en realidad me gusta tener varios formatos y poderlos aprovechar, ¿no? Entonces pues bueno, tengo ese proyecto. Entonces yo creo que a partir de junio van a tener noticias de mí más puntuales. Por lo pronto el Foro Alicia el sábado 17 de junio. Perfecto, ya lo saben. Ahora, nosotros somos nuestras raíces, ¿no? Y si pudiéramos especular un poco al escuchar tus discos, nos preguntaríamos, ¿la banda sinaloense, la polka, el rock and roll, realmente son tus influencias, son tus raíces? ¿O cómo es que adquiriste el interés por experimentar con todas estas fusiones, con la música balcánica del este de Europa? ¿Qué fue lo que hizo que tú hicieras este tipo de mezclas? Bueno, sí son mis raíces. A lo que me preguntas es que sí son raíces mías. Yo nací aquí en el DF, en la Ciudad de México, como ahora le llaman, pero tengo mi familia paterna es del noroeste, sobre todo, bueno, siendo más puntuales, de Durango, de la Sierra Madre Occidental, y de un pueblo que se llama San Ignacio. Y ahí emigraron a Sinaloa y se establecieron primero en Guasave y luego en Culiacán. Y luego ya mi papá se vino aquí a estudiar y bueno, ya conoció a mi mamá y se asentó aquí en la Ciudad de México. Entonces mis raíces son norteñas. Entonces el asunto de la banda sinaloense y de la música norteña sí es algo que forma parte de mi vida desde pequeño. Mi familia paterna, el resto de mis tíos, de los hermanos de mi papá, mis abuelos se quedaron en Culiacán. Entonces yo desde muy pequeño iba a Culiacán muy seguido. Entonces Culiacán es como mi segunda ciudad en México. Entonces la banda sinaloense pues siempre sonó en mi vida, en mis oídos desde niño. También los corridos, la música no solamente de banda, sino de música norteña también del noreste, de todos estos músicos como el Piporro, como los Alegres de Terán, como Lorenzo de Monteclaro, que pues era de Durango, de los Tigres del Norte, en fin, todos estos, por citar algunos músicos tradicionales de música norteña, siempre sonaban cuando iba a Culiacán, siempre estaban sonando. Y en la casa mi papá tenía muchos discos y recopilaciones de música norteña. Entonces yo crecí con eso. Entonces era como mi otra parte. Pero pues yo no soy norteño, yo nací aquí en la Ciudad de México y yo soy desde niño fui un niño rockero. O sea, no al grado de que tuviera mi banda como los de Microchips, ¿no? Que tocaban desde chavitos. No, o sea, yo era un niño rockero que oía discos de rock desde muy chico. Y era lo que más me gustaba, ¿no?
Entonces oír a los Beatles, a los Rolling Stones, escuchar también de repente rock en español de los 60s, y de ahí salté a mi adolescencia, donde ya tuve como un gusto más específico y donde escuché el rock mexicano que se escuchaba en aquel entonces, ¿no? Rodrigo, Botellita de Jerez, Jaime López, y luego llegaron Caifanes, Maldita Vecindad y todo. Ya artistas con los que inclusive pude yo siendo adolescente alternar, como fue el caso de Santa Sabina, y ya surgieron los de abajo después de haber fundado Niños Santos, que fue mi primera banda en el 88, que fue una banda de adolescentes que estábamos en el circuito independiente, que duró muy poco, fue una banda efímera, pero pues fue la banda de salida, la primera banda. Y ya después fundé en el 92 los de abajo, y ya pues ahí ya empezó mi carrera ya más a nivel más profesional, ahí duré 15 años. Entonces, tu pregunta es como que sí, o sea, que yo soy fundamentalmente rockero, ¿no? Yo soy un músico de rock, ¿no? Sí, pero lo que extraño de repente es cómo es que llegaste a esta fusión. Exacto. Porque al final sí lograste concordar ciertos ritmos de diferentes latitudes y hacer algo muy rockero, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, exacto. Por un lado la historia de vida, o sea, como toda esta música norteña, pero también por otro lado, la etapa con los de abajo fue muy importante porque ahí pues fue como la entrada al world music, lo que se llama world music en el mercado o en el ambiente europeo, ¿no? Los europeos le han llamado música del mundo a todo lo que no es la música mainstream o comercial de los anglosajones. Entonces, world music, en el world music entran pues la música africana, la música asiática, la música latinoamericana, la música caribeña, todo, la música brasileña, todo entra en el world music. Es un mercado que existe desde los 60s, ¿no? Fundamentalmente, y entonces yo lo conocí con los de abajo cuando finalmente grabamos nuestros primeros discos con David Byrne, el ex vocalista y guitarrista de los Talking Heads, que fundó un sello en Nueva York. Sí. Entonces, bueno, él fue el que nos exportó. Entonces, digamos que yo como que, por un lado con los de abajo, siendo el vocalista y estando en el proyecto desde el principio, y siendo mi principal proyecto en los 90s y en los 2000s, pues yo entré a ese circuito. Entonces ahí, en el circuito del world music, pues la fusión es lo más llamativo, ¿no? Y luego por otro lado, ya cuando fui como más consciente de eso, pues yo estudié, digamos que la carrera que estudié en la escuela fue etnomusicología, que es una carrera académica que precisamente investiga los fenómenos musicales vistos desde una perspectiva pues a veces más de antropológica, a veces un poco más musicológica, y te pueden estudiar desde el rap en Nezahualcóyotl hasta no sé, la música de mariachi en Garibaldi, hablando de una cuestión local, hasta el ska en los 90, ¿no? En México, si quieres, ¿no? O cosas globales, ¿no? Como por ejemplo, tengo un amigo que está haciendo una tesis sobre el movimiento Balkan Mex, ¿no? O sea, la onda Balkan en México. Entonces yo inclusive me entrevistó para su tesis, ¿no? Digo, yo nunca me he querido poner la camisa a mí me gusta ser más un músico camaleónico que va cambiando, entonces nunca me he querido casar con unas corrientes. Entonces, digamos, hay gente que sí me vincula con el Balkan Mex, pero yo lo rechazo y yo no me asumo como Balkan Mex. Yo soy más bien músico de fusión y puedo tener ciertas etapas que coincido con ellos, pero en realidad siempre he rechazado eso. Pero bueno, está bien que por ejemplo, el amigo cuando hice Tambora Sound System es un disco que puede entrar en eso, ¿no? Pero bueno, por eso finalmente mi ADN es la fusión. Entonces estuve, digamos, por eso digo que finalmente con los de abajo y sin los de abajo he sido un músico fundamentalmente de fusión. Sí, se ha notado desde los primeros trabajos. ¿Cómo fue tu impacto cuando conociste, por ejemplo, alternaste con Café Tacuba, con Mano Negra, ¿no? En su momento, que ellos también se habían encargado de hacer cierto tipo de fusiones, ¿no? Con el idioma, con algunos ritmos. ¿Influyó o definitivamente solo fue esta forma de convivir entre los músicos? Bueno, no, con Café Tacuba sí, ha sido una relación muy estrecha. De hecho, pues con Quique Rangel, sobre todo con su bajista. Él fue el productor de mis dos últimos discos de Errante y de Cantante Solitario. Errante y Cantante Solitario fueron grabados en los estudios de Café Tacuba allá en Satélite. Y de hecho en Errante grabaron
Quique no solamente fue el productor, sino grabó los bajos eléctricos y Meme, Emanuel del Real, el tecladista, tocó la melódica y tocó los teclados, hizo programaciones de una canción. Joselo, el guitarrista, tocó la guitarra eléctrica en 3 temas también. Entonces tuve como la participación de ellos como muy cercana, ¿no? En Sí. Cantante Solitario de plano, inclusive es un disco donde nada más lo grabamos Quique y yo y el ingeniero de ellos, y lo demás son secuencias. Entonces muchas veces hasta creo que es un disco a dúo, ¿no? Lo firmé yo, pero en realidad es un disco a dúo. Y pues es una relación muy cercana. En el aspecto, yo creo que Café Tacuba, hasta inclusive antes de que yo fuera solista, pues sí era una influencia importante, ¿no? Para mí. Yo tuve la suerte de ya tener un contacto con ellos más de cerca. El caso de Mano Negra fue un poco más una influencia, más que hayamos alternado. Alternamos con Manu Chao, con él sí alternamos. Okay. Alternamos con Manu Chao siendo solista, ¿no? O sea, Okay. digamos que cuando Manu se hace solista y bueno, se acaba Mano Negra y Manu Chao hace su carrera como solista, ahí sí con él sí pudimos, como siendo los de abajo, pudimos alternar con él. Entonces, en mi etapa con los de abajo, tuve una relación estrecha con Manu Chao, más que con Mano Negra, pero aparte Mano Negra pues sí fue una influencia fuerte en mí en esta etapa de los de abajo, y la sigue siendo. O sea, al final Manu Chao y Mano Negra siguen siendo una influencia importante en mi carrera. Entonces yo creo que sí, son influencias válidas. Claro, hemos escuchado que tu música está denominada entre algunos seudónimos como música gourmet por las diferentes fusiones, y que cada disco es auténtico y distinto. El hecho de haber creado un solo disco que tuviese diferentes canciones de todos ellos y haga una recopilación, nos da como mayor posibilidad de conocer un poco a lo que se refiere a tu carrera como solista. Pero también sabemos que grabaste un video, ¿no? El video de Lluvia Ardiente. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, he hecho varios videoclips. El último Exactamente. El último fue Lluvia Ardiente. Pues fue interesante. Los videos para mí son como un pretexto, y más ahora, como para que la gente escuche tu música en una era digital donde también lo visual es como muy importante, ¿no? Porque en realidad si ves las redes sociales, el Instagram y todo eso, todo se rige por imágenes, ¿no? Exactamente. Entonces muchas veces ponerle la imagen a la música sí es todavía importante, siempre ha sido, desde hace muchos años, muchas décadas, pero hacer videoclips es un trabajo importante, entonces que también le puede definir más la canción en imágenes. Entonces pues Lluvia Ardiente fue un proyecto que no quería hacer un disco ni corto ni largo, no quería hacer un EP ni un LP, y entonces decidí sacar un sencillo, pero pues hacerle un video para que tuviera más sentido. Entonces la canción la produje yo totalmente, invité a varios amigos míos que habían colaborado en mi show en vivo, que eran parte del proyecto en vivo de la banda que me acompaña, y algunos otros. Por ejemplo, también invité a que salieran en el video algunos chicos que después produje, que tienen una banda independiente que se llaman Hey Diabolo. Ellos salieron tocando, al ingeniero de este estudio que se llama Redova Productions. Este estudio lo abrí el año pasado junto con Iñaki, el ex tecladista de Fobia y el guitarrista de Moderato, uno de los guitarristas de Moderato. Entonces me asocié con él. Entonces Iñaki también graba la mandolina. Invité a Carlos Cuevas, que fue el tecladista de los de abajo en la etapa en la que nosotros estuvimos durante 15 años. Fue uno de mis compañeros más cercanos. Él tocó el acordeón, en fin, tocaron varias personas. Entonces no todos salieron en el video, pero fuimos a grabarlo a un pueblito que está ahí cerca de Apizaco, en Tlaxcala, y desértico. Inclusive no es, o sea, tiene una parte así como de desierto, ¿no? Pareciera que estuviéramos en el desierto. Y fue un poco jugar con esa imagen del spaghetti western, que siempre me ha gustado como referencia del gitano western y esta cosa western, pero también jugar con esa fusión y la música pop y la música celta. Entonces como que fusionar esas cosas en una canción que hablaba simplemente como de esa necesidad nostálgica de recordar el pasado, pero de seguir adelante, ¿no? Entonces fue también un poco regresar al gitano western después de que hice Cantante Solitario, que fue un disco muy distinto. Entonces fue como regresar a esos inicios de Libertad hace 10 años. Entonces quise hacer como una canción
como a la onda del gitano western, pero más actual, después de haber hecho Errante y después de haber hecho Cantante Solitario. Entonces, pues bueno, fue un sencillo que funcionó. Se veía una banda de gitanos ahí en el desierto, andando en caravana, y bien. Entonces es como un video así como, sobre todo la letra habla mucho de un viaje introspectivo. Entonces también por eso al final del video me bajo a un subterráneo, más bien como a un sótano, como es una construcción de una casa que está ahí por la salida de Cuernavaca, que es como una especie de laberinto para abajo. Entonces se ve que bajo como a unos laberintos medio tipo medievales. Y pues es un video padre. Entonces pues yo generalmente trato de a los sencillos hacerles video, ¿no? Y que la gente pueda entender más la canción con imágenes. Exactamente. Hablas de que estás cumpliendo 10 años de carrera como solista, ¿no? Entonces también ya nos hablaste de tu gira y demás. ¿Cómo ha tomado las nuevas generaciones tu música? ¿No? ¿Cómo has visto el impacto que tú has causado en ellos actualmente? Porque aunque son ritmos de ciertas épocas, ¿no? Como el rock and roll o el conjunto con la fusión del sinaloense, ¿cómo lo han tomado ellos, esta nueva modalidad que les muestras en la música? Pues yo lo he visto positivo. Yo creo que los músicos actualmente, no solo los músicos, el público normal, el público común y corriente que escucha música y que ahora quizá nada más escucha música vía digital, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera compra discos, o todo lo ve en YouTube, o en los, inclusive si tiene streamings, pues, los escucha ahí, los que tienen streamings, ¿no? Y los que no, pues lo ven en YouTube. Yo creo que todo ese público joven, yo creo que sí le interesa como siempre escuchar cosas diferentes, ¿no? Que no necesariamente están en el mercado masivo. Yo creo que esa es la ventaja también de esta era digital, que es más democrática, que de alguna otra manera tienes también posibilidad de llegar a mucha gente por tus propios medios. No necesitas como antes un sello grande, un aparato promocional y de gente que te empuje. No necesitas a la televisión, ¿no? De hecho muchos de esos jóvenes ya no ven la tele, ¿no? Sí. Entonces es muy distinta la época que vemos ahora. Creo que la han tomado bien mi música. Creo que tengo un público que se convence más de mi música cuando me ve en vivo, y que eso es padre también. O sea, que al final la música en vivo es el plus que no encuentras en ningún otro lado, ¿no? Aunque suban versiones de conciertos en vivo con grabados con celular y todo eso, eso sí, nunca va a ser igualado el acto en vivo por ninguna otra cosa, ¿no? Los discos sí son especiales porque son obras de arte. Al final son, bueno, obras de arte en el sentido de que un buen disco, una grabación clásica o una canción muy bien lograda, pues es como un cuadro, es como una pintura, queda retratada en el tiempo, ¿no? Sí. Y nada lo puede igualar, es un sonido de estudio que ahí está, ¿no? Pero el acto en vivo es una cosa que no se vuelve a repetir, aunque finalmente lo grabes y lo reproduzcas y todo, el acto en vivo es algo único. Entonces, paradójicamente en esta época de tanta tecnología o de revolución tecnológica, lo más primigenio, lo más básico que es tocar en vivo, es lo más valioso. Entonces yo creo que los chavos también valoran mucho eso. O sea, los jóvenes, o no solo los jóvenes, el público contemporáneo, que aparte tampoco es un público joven. O sea, yo también creo que la ventaja de mi proyecto de Liberterán es que no soy un artista que nada más tiene un público específico. O sea, que no tiene un público, no estoy hecho para el público rockero de entre 17 y 25 años, sino más bien yo represento un adulto de 43 años, que estoy a la mitad de mi vida, y que lo mismo le puedo gustar a un joven que a un cuate de mi edad, que ya no es joven, que es adulto, y que a un viejo de 60 años que era joven o que era adulto cuando yo tenía 20, ¿no? Entonces como que tengo la ventaja de ser un cantautor o de un artista multigeneracional, ¿no? Y atemporal, ¿no? Sí, También. Exacto. Entonces esa definición me gustó. Entonces al final pues tampoco lo pretendo, o sea, no ha sido mi pretensión, más bien como que he intentado como hacer lo que me gusta, la música que me gusta, y ya, ¿no? O sea, no hago música para
pues para gustarle a cierto público, o para ganarme un cierto público, o para estar de moda. Eso definitivamente no lo hago. Exactamente, y es justamente ahí donde va la siguiente pregunta. Hemos visto que eres un músico que además de ser vanguardista, tiene raíces, compone, canta, todo, ¿no? Tú produces, o sea, tú mismo puedes producir todo un disco, ¿no? Lo has hecho. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros podríamos entender en tu música? ¿Qué podríamos ver en tu música dentro de toda esta fusión? Vemos que lo característico en tu música es la fusión, pero ¿qué podría yo entender, yo que te escucho por primera vez, Liberterán, para poder quedarme contigo? Por ejemplo, ahora que estás abarcando el mercado en Estados Unidos, ¿cómo es que me podría yo contagiar de tu música? ¿Qué es lo que me inspiraría? Pues yo creo que, pues por un lado un sello mexicano, o sea, creo que sí mi música sí tiene un sello mexicano local importante, ¿no? O sea, como que esto de repente jugar con la música norteña y country mexicana, mezclarla con cosas del este de Europa y meterles instrumentos como el salterio, por ejemplo, que es un instrumento de la época de la Revolución, que viene también de Grecia y del este, pero que se quedó aquí, que es un instrumento que formaba parte de la música de la Revolución Mexicana, donde se tocaban valses, rotices, corridos. Cuando digo salterio a lo mejor nadie me entiende, pero es como una especie de instrumento de varias cuerdas, así, es como una lira horizontal que se toca con uñitas, ¿no? Y es como una arpa así horizontal, más bien para que, bueno, más bien, sí, o sea, más bien vertical, se toca así, ¿no? Cuando uno escucha el asunto del salterio, bueno, pues yo desde hace tiempo uso el salterio como un instrumento, a veces en mis shows y en mis discos, ¿no? Meto la tuba, meto el acordeón, entonces me valgo de instrumentos de música tradicional o de música popular mexicana y lo combino con cosas del rock, que son globales. Entonces a mí me gusta, o sea, al final, ¿qué es lo que le puede interesar a alguien que no me conoce? Pues mi característica de jugar con lo local y con lo global y hacerlo de todos lados, pero en realidad sí, jugar con la mexicanidad, que es como ser de aquí, pero también tener influencias de varios lugares, ¿no? Sí, lo que tú hiciste o lo que se ve en tu trabajo es que logras que la música sea expansiva, ¿no? En lugar de que la música venga hacia México, México absorbió toda la música, ¿no? Y eso te ha ayudado a tener gran éxito. ¿Nos puedes hablar un poco sobre la última nominación que tuviste el año pasado de los Indie Awards y el premio que ganaste? ¿Cuáles fueron tus impresiones y, bueno, toda la experiencia? Sí, bueno, el año pasado me dieron un premio, los Indie Music Awards, que son unos premios que se dan desde 2009, que están hechos para premiar a la escena independiente en México, ¿no? Entonces, año con año hay una convocatoria abierta que lanzan estos premios y donde se puede inscribir cualquiera, ¿no? El único requisito es ser mexicano, es ser un artista mexicano y ser independiente, o sea, no pertenecer a un sello discográfico grande, sino más bien ser independiente y haber publicado, hay ciertos rubros, entonces hay muchas categorías, entonces yo me metí a la categoría de fusión, mejor disco fusión, y al final pues hay un jurado abierto como de no sé cuántas personas, pero más de 100 entre periodistas, promotores, gente del medio, ¿no? Inclusive músicos, y votan, hay una votación, entonces pues eligen los mejores discos de diferentes géneros y acto en vivo y sí. Entonces bueno, es un premio democrático, o sea, en realidad como que inclusive hay una categoría que se llama el premio de la gente, donde la gente vota abiertamente, no necesita ser parte del jurado. Entonces, los premios tienen un valor porque sí representan un poco el sentir de esta escena independiente. Digo, no digo que sean el único sentir, pero se han vuelto como ese foro donde se puede opinar, ¿no? Y bueno, han tenido credibilidad. Entonces, bueno, pues, me metí a la convocatoria como cualquier persona y escribí mi disco, el Cantante Solitario, que lo saqué en 2015, el año pasado, porque pues los premios se dan un año después. Entonces pues ganó como mejor disco fusión y ya me habían nominado varias veces en otras ocasiones. En 2 ocasiones había sido nominado y no había ganado. Entonces una en el 2009 y otra en el 2013 creo. Y ahora me tocó ganar. Entonces bueno, al final los premios, o sea, más allá, creo que bueno, es un reconocimiento importante. La verdad es que me sentí muy bien, fue como un reconocimiento a mi carrera.
y yo creo que los premios, más allá de hacer, de levantar el ego del artista, que sí lo levantan, o sea, claro que te levantan el ego, pero los premios es el reconocimiento a una escena y también a la música y a cómo la música es vista por la gente. Entonces, yo creo que pues, para mí pues sí, estuvo bien, fue como un paso adelante, fue como un reconocimiento importante, pero más allá de los premios, pues yo hago música porque me gusta hacer música, ¿no? Entonces, ya si me premian, si hay gente que me premia, si vendo discos, si no vendo discos, cada vez los discos se venden menos, si logro ganar mucho dinero o no logro ganar dinero, si soy muy famoso o no soy famoso, ese tipo de cosas, como que en esta etapa de mi vida ya no me importan. O sea, no hago música para eso, hago música porque me gusta y porque finalmente es el motor que me mantiene vivo, ¿no? Si alrededor de lo que hago sucede todo lo que ya dije, que sería el éxito, pues genial. Pero si no sucede, pues tampoco pasa nada. O sea, al final yo creo que la música tiene valor cuando el músico lo hace por gusto, ¿no? Y siempre habrá músicos más exitosos que otros, ¿no? Pero el éxito de un músico no tiene que ver con un solo punto, tiene que ver con que el músico esté haciendo cosas que realmente quiera hacer, que sea honesto consigo mismo. Exactamente. Y eso nos lleva a Radio Ibero. ¿Qué pasa en Radio Ibero? Sabemos que haces una participación los sábados, ¿no? Donde programas música. Cuéntanos un poco de eso, porque también es otra forma de entender tu sonido, ¿no? Sí, bueno, Ibero 90.9 me invitó desde hace ya casi va a cumplir 10 años también, desde el 2009, creo que 2009 o 2008 me invitaron a colaborar en un programa que se llama Radio Pocahú, internacional, que sale los sábados, Radio Pocahú, y es realmente el programa de World Music de 90.9, o sea, no solo de World Music, pero sí como de música del mundo, ¿no? Ah, okay. Y tienen varios, dentro de Radio Pocahú, es como una radio dentro de Ibero 90.9, y es esta radio donde hay toda una mística, una ficción de la radio, que hay una isla y que hay un marajá, y entonces que el marajá es el que hace posible que exista cierto tipo de música, y entonces es como un imaginario, y es pues, realmente algo como para tomar la música también como algo fantástico. Y bueno, en los 2 días solo sale fines de semana, sábado y domingo. Entonces a mí me invitaron, cuando salí con el Gitano Western, me invitaron a hacer de repente especiales. Y luego me ofrecieron un segmento, porque cada programa dura media hora, ¿no? Sí. Entonces tiene como varios programas, ¿no? Entonces me invitaron a hacer un programa donde yo fuera como el locutor y donde fuera yo como el curador de lo que yo ponía, que se llama Música Polvosa, sesiones con el Gitano Western. Y en ese programa lo vengo haciendo